Muy bien, vamos entonces a pedirle al Señor en esta mañana que venga y se mueva con poder. Yo le pido que usted abra su corazón, que usted abra su mente, que usted se disponga y está ya mi Conchita hermosa desde Puembo, qué linda, qué bueno. Bendito sea Dios, ¿no es cierto? Entonces vamos a abrir el corazón y a decirle al Señor que necesitamos de su palabra, que necesitamos de Él, que definitivamente sin Él no somos nada, ¿cierto? Y que Él es todo suficiente para llenar nuestros vacíos. Yo le tengo una muy buena noticia y es que ese vacío que usted siente hoy en el corazón solo tiene la forma de Dios y Dios le trajo aquí para llenarlo. Y así que disponga su corazón, dispóngase, quítese toda distracción, todo eso que usted sabe que puede en esta mañana ser tropiezo y que el Señor se mueva con poder entre nosotros, ¿sí? Entonces les invito a que cerremos los ojitos, a que quitemos toda distracción, inclinemos nuestro rostro en actitud de respeto a nuestro Papá Dios y entreguémosle este tiempo como debe ser, ¿sí? Padre precioso, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, hoy venimos delante de ti en el nombre, sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos, Padre, reconciliados contigo, la sangre preciosa por esa obra maravillosa de la cruz, que nos volvió en amistad contigo y nos permite hoy estar delante de ti. Nuestro amado Señor Jesucristo, hoy necesitamos más que nunca de ti, de tu sangre preciosa, de tu amor, que todo lo cubre, que todo lo llena, de ese amor maravilloso que te llevó a la cruz por nosotros. Hoy te pedimos perdón si en nuestro corazón han existido actitudes que no te glorifican. Si hoy encuentras en nosotros tropiezo, si de pronto hemos caído en temor, se ha opuesto a la fe, si de pronto hemos entrado en ira, si de pronto, Señor, encuentras en nosotros cosas que no te agradan y que te impiden moverte con poder, límpialas. Le pido que entregue allí su corazón, entregue su vida y dígale al Señor que reconocemos, como dice Primera de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, confesamos que hemos pecado, confesamos delante de ti, Señor, que hemos pisoteado de pronto tu sangre. ¿Cómo usted tiene que reconocer allí? ¿Qué tiene que reconocer? Es aquello que usted sabe que no le ha glorificado al Señor. Solamente pida perdón. Usted sabe que aún en esta semana, en este tiempo, usted no ha tenido una relación cercana con el Señor y eso se ha reflejado en malas relaciones con los demás. Pida perdón. Él no está aquí para acusarle ni para juzgarle, sino para sanarle, para llenar su mente y su corazón y para decirle, no tema, Él está aquí porque nos ama. Gracias, Señor, por hacer de nuestro corazón un lugar listo, preparado, una tierra abonada, para que tu palabra, semilla maravillosa en esta mañana caiga y dé mucho, muchísimo fruto, para que nada ni nadie nos la pueda robar. Pídale al Señor que nadie robe la palabra que Él quiere darle hoy, sino que por el contrario de mucho fruto, podamos ser a través de ella testimonio para todos los nuestros y representar al Señor como Él hoy quiere enseñarnos. Gracias, Padre. Gracias. Tenemos tantos, tantos motivos para darte gracias y bendecir tu nombre. Gracias por cada hogar y cada familia aquí representada, por cada nación, cada ciudad. Gracias, papá. Gracias porque nos unes desde todas partes y nos permites, como tú mismo nos has mandado, a las naciones y a ser discípulos tuyos, discípulos que te reconocen y te aman. Gracias, Padre. Gracias muy, muy, muy en especial en esta mañana por la vida de mi Rubita, Señor, que después de todo este proceso que ella ha tenido que pasar, hoy la tienes aquí entre nosotros, sana, testificando de tu poder y tu gloria, reconociendo, Señor, que fuiste tú quien la sacó de ese hospital sanita. Ahora eres tú, papá, y sé que así es, quien la restaura integralmente para que no quede ninguna secuela de todo este proceso difícil que ella tuvo que vivir. Así, Señor, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros familiares,
En cada una de las personas cercanas que han tenido que enfrentar este proceso, glorifícate, Señor. Haz tu obra maravillosa y permite que sea tu aire, que seas tu Espíritu Santo quien sople vida, quien sople en los pulmones de todos aquellos que hoy necesitan ser oxigenados. Sé tú con tu amor, sé tú con tu poder y llega también a nuestros hogares y sopla con poder en esta mañana. Espíritu Santo, necesitamos oírte, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos que vengas como bálsamo, llenes nuestro corazón, llenes cada rincón de nuestras casas, entra a nuestras casas, Padre, y restaura, en todo sentido restaura. Restaura lo espiritual, restaura lo emocional, aún lo físico, si nuestras casas necesitan ser restauradas. Ven y restaura nuestras familias. Ven y toma nuestras generaciones, Señor, a nuestros hijos y los hijos de sus hijos y sus hijos. Y bendícelos. Esta palabra hoy, Señor, sea esa semilla que cae en buena tierra y da mucho fruto. Y da fruto a todas nuestras generaciones. Yo te bendigo, Señor. Gracias, gracias por poder estar reunidas. Gracias por la vida de mi Adrianita, Señor, que sé que tienes un propósito maravilloso al tenerla también hoy aquí. De todas estas mujeres, Señor, a quienes amo tanto en ti. Gracias, gracias por darme el privilegio de servirte. Solo te suplico, Espíritu Santo, que seas tú llenando mi vida, mi mente, mi corazón, que seas tú llenándolo todo. Sírvete de mi vida, aquieta mi espíritu y sé tú. Lo que hoy hablemos aquí, Señor, sea tu palabra y seas tú mismo revelándonosla. Que no haya interpretación humana, que no haya para nada, Señor, opinión humana, sino que seas tú mismo quien nos hable en esta mañana de manera clara y audible. Dile al Señor y pídale, dile, dame sabiduría. Abre mi oído, mis oídos espirituales. Abre mi mente, abre mi corazón. Permite que hoy yo no salga de aquí como entré, sino que salga renovado, restaurado y lleno de ti. Gracias. Gracias por tu poder maravilloso. Gracias por reunirnos. Gracias por estar aquí. Te amamos, Señor. Te suplicamos, Espíritu Santo, que tomes tu palabra, que hagas esa armadura que todos nosotros necesitamos vestir, esa que tiene que ser nuestra vestidura permanente, esa que solo tú nos puedes dar. Gracias, gracias por esta mañana y por tu amor. Te bendecimos y en el nombre precioso de Cristo Jesús, esta mañana nos quedamos contigo. Amén. Muy bien, amén, amén. Qué bueno, ahí ya está mi Amparito, qué linda. Mi Ali, ya te vi que estás así como de que aparezca un conejito. Muy bien, estás hoy como una zanahoria linda. Qué bello verlas, qué lindo. Ahí está mi prima preciosa, mi Cecilita guapísima como siempre. Bueno, qué bueno verles, qué lindo, ¿no es cierto? Listo, alistaron el canguil. Hoy también vamos a ver cine. Hoy también vamos a ver cine. ¿Qué les parece si la otra semana vemos La Cabaña? ¿Ustedes han visto La Cabaña? ¿Han visto esa película? La Cabaña. ¿Sí la han visto? ¿Sí? Bueno, me avisan si quieren que la veamos juntas y la analicemos un poquito y aprendamos. Sí, sí, dice Pame. Muy bien. Ahí sí, ¿no, Pame? Muy bien, eso está bien. Listo, hermosa. Entonces ya voy a programar para que veamos La Cabaña juntas y podamos realmente aprender muchas cosas de eso, ¿no? Recuerdo mucho que en algún momento la Pyme también quiere ver La Cabaña, muy bien. En algún momento vimos La Cabaña y el otro hermano que le baje un poquito a mi mamá. Vimos La Cabaña y vimos otra película muy linda que se llama Milagros del Cielo, ¿cierto? Y me acuerdo que la vimos con Lore y Lore lloraba y lloraba, Meselinito, usted lo que nos pone a ver. Son películas que nos hablan, ¿cierto? Que nos hablan, que realmente pueden edificar nuestra vida. Así que, bueno, qué lindo que tengamos espacios también como este en el que podamos edificarnos de muchas maneras. Cuando nosotros nos disponemos, el Señor nos habla de muchas maneras, ¿no es cierto? Así que, bueno, hoy vamos a ver un pedacito de cine, solo un pedacito. Sí, aquí dicen canguil, en Colombia decimos crispetas, ¿no es cierto? En Venezuela dicen cotufa, ¿qué más? Bueno, tiene muchos nombres, pero es lo mismo, igual de rico. Entonces vamos a ver un pedacito de eso, ¿sí? Le pido que disponga su corazón, su mente
Y vamos entonces en esta mañana a crecer juntos. ¿Ves? Mirianita dice que en Costa Rica se dicen palomitas de maíz. Muy bien, ¿sí? Pero todo es igualito, ¿verdad? Vamos a ver un poquitito en esta mañana. Y vamos a verlo entonces en esta mañana. Nuestro tema se llama Camina tu fe sobre las aguas. Le pido que vaya usted analizando este título, pidiéndole al Señor que le hable. Le hable, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca del caminar sobre las aguas y seguimos estudiando cómo Jesús enfrentó la paz en la tormenta y cómo nos lleva a nosotros también a enfrentarla. Inmediatamente ordenó a los discípulos subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Perdónenme, se corrió. Inmediatamente ordenó a los discípulos subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo ahí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron. ¡Un fantasma! Decían y gritaron de miedo. Pero al instante les habló Jesús. ¡Ánimo, que soy yo! ¡No tengáis miedo! Señor, ¿quién eres tú? Pedro le respondió. Mándame ir a ti sobre las aguas. Le dijo. Y Pedro, saliendo de la barca, caminó sobre el agua, yendo hacia Jesús. Viendo la violencia del viento, se amedrentó. Como comenzaba a hundirse, gritó. Señor, sálvame. Al punto Jesús tendió la mano, le agarró. ¡Hombre de poca fe! Le dice. ¿Por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, el viento amainó. Y los que estaban en la barca se le postraron diciendo. En verdad, tú eres el Hijo de Dios.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo le vieron ustedes allí a estos discípulos? Quisiera oírle a una de ustedes así, rapidito, y empezamos a compartir lo que es esta palabra, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen ustedes? A ninguna de ustedes Dios le ha dicho hombre, mujer de poca fe, ¿no es cierto? Pamelita, muy buenos días, amadas hermanas. Le estás escribiendo en interno. Una vez estaba en apuro con mi hija, la que antes estaba embarazada, y porque ella hubo un momento que me dijo que la suegra no se llamaba Mariela, y después le digo al doctor, la llevo, le digo, si dice que la suegra no, y solo se recordó en ese momento de que existía el esposo y existía yo, y la barriga que estaba en ese, fue el médico, la revisó, y de ahí el médico fue a ver a la hermana, y en un momento yo sentí una frase, porque yo la verdad que no me sé mucho las citas bíblicas, y sentí que me dijo mujer de poca fe. Y yo me había asustado. Entonces, ahora cuando yo veo la película, siempre me recuerdo. Entonces, cuando ya pasa otra cosa así con mi hija, digo, no, porque otra vez se puso mal, digo, no, yo no hago nada con correr. Mejor me pongo a orar y te la dejo en tus santas manos. Usted es el médico de médicos. Y mire, después cuando ya me llamó mi hija, en otra ocasión fue que ya ahí solita ya estaba en la casa, ya estoy en la casa, estoy bien, estoy bien. Yo digo, gracias, Señor, porque nosotros a veces tenemos que pasar por estas pruebas para fortalecer nuestra fe. Y dijiste tú la clave, ¿no es cierto? Es fortalecerla. Mira que no te dijo mujer sin fe, ¿no es cierto? Sino mujer de poca fe. Eso ya lo vamos a analizar aquí con Pedro, ¿verdad? Es decir, nuestra fe, sin duda, recurrimos a él porque creemos, ¿sí? Creemos en él, pero nuestra fe se desarrolla cuando empezamos a creerle a él. Y eso ya viene conociéndolo a él cara a cara, a través de su palabra y a través, sí, de todo lo que se forma en nosotros, las pruebas. Recordemos que esto empezamos a verlo. Primero, seguimos aprendiendo a ser hijas, ¿sí? Estamos viendo cómo se comporta el hijo en la tormenta, ¿cierto? Y en medio de todo esto hemos estudiado Hebreos 12, ese puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si ustedes ven, este hombre al que le llamaron hombre de poca fe, ya estaba caminando sobre las aguas. Fe, ¿verdad? ¿Cuándo se cayó? Cuando quitó los ojos del Señor, ¿sí? Cuando bajó su mirada, cuando su mirada se puso en la realidad y olvidó la verdad, que es Cristo, ¿cierto? Acuérdense que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si quito los ojos de la verdad, la realidad viene, me hunde. Eso es, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa en mi vida. Muy bien, gracias, mi Cinti preciosa. Mi Cecilita me iba a decir algo. Sí, justamente, como decía Linita, cuando nosotros dejamos de poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, cuando comenzamos a poner nuestra mirada en las dificultades, en los problemas, a pesar de que el Señor nos dice, camina, camina, pasemos a la otra orilla. Sin embargo, ahí es cuando nosotros comenzamos a sufrir. Hay una parte que decía o sea, él subió al monte a orar, ¿no? Así es. Muchas veces, bueno, yo he tenido la oportunidad también anteriormente de subir a una montaña, a la oración. Es hermoso, pero asimismo yo creo que debemos nosotros subir a esa montaña de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son los enemigos realmente. Nuestros pensamientos son los enemigos que hacen fortalezas negativas, que eso es lo que el enemigo quiere de nuestras vidas. Pero cuando nosotros de antemano, ponemos la palabra de Dios y como siempre decía el Señor Jesucristo, escrito está, entonces ahí es cuando se va nuestro enojo, nuestra ira, nuestra falta de perdón para continuar en el camino y como siempre digo, estamos en el taller del Maestro. El Señor sigue puliéndonos nuestras vidas. Tal cual, mi Cecilita, mil gracias. Y es así, la tormenta está dentro de mí, ¿sí? La tormenta está dentro de mí. Las pruebas siempre van a estar ahí. El Señor nos advirtió y nos dijo, en el mundo tendríamos aflicción, pero nos mandó a confiar porque ya las venció. Entonces el asunto es cuánto yo creo en eso, cuánto vivo en esa verdad,
cuánto la realidad viene y se apodera de mis emociones. Sus emociones son un paquete maravilloso que Dios le dio para empoderarle. ¿Sí? Está bien que las emociones estén allí, todas tenemos un temperamento muy diferente, todas estamos siempre de alguna manera enfrentando diferente las cosas, ¿no es cierto? Analicen ustedes, por ejemplo, como mamás a sus hijos, ¿sí? Les tenemos más de un hijo, sabemos que cada hijo es tan diferente y usted dice, son del mismo papá, la misma mamá, pero qué diferentes que son. Cada uno es un mundo, ¿verdad? Y es porque el Señor nos dio a nosotros un paquete único y especial. Nadie tiene ese mismo temperamento. Y no es problema tener ese temperamento. Las emociones no son el problema. El problema es que esas emociones me dominen a mí, ¿cierto? Ese es el problema. Cuando yo le doy poder a mis emociones sobre mí en lugar de controlarlas. Y es una parte en la que nos vamos a detener después de esto, ¿no es cierto? En ese control del Espíritu Santo sobre nuestro temperamento y sobre nuestras emociones. Eso es necesario que conozcamos que como hijas tenemos un temperamento. Usted conoce su temperamento, ¿sí? Sabe qué temperamento tiene usted. En eso nos vamos a detener también un poquitico a conocernos. Nadie puede amar a quien no conoce y muchos de nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso cuando nos dicen que amemos al prójimo como a nosotros mismos, nos resulta una cosa imposible de llevar. Nos vamos a ir conociendo un poquitico, ¿sí? Vamos a adentrarnos en esta historia de haber muchos detalles que podemos ver en ella, ¿sí? Muchísimos. Como decía mi Cecilita, todo empieza con ese desafío de cruzar, ¿cierto? De ir a la otra orilla, de ir, de salir. ¿De salir de dónde? De salir de su inseguridad, de salir de sus temores, de pronto de su depresión, ¿no es cierto? Es algo real. La depresión es algo real. Es algo que no podemos subestimar, ¿cierto? Si hay mucho que se puede controlar en las emociones, también es algo que debemos nosotros tener en cuenta y tratar con cuidado en manos del Señor, ¿sí? Así que vamos a ver todo esto, a ver qué nos enseña esta historia, ¿sí? Muy bien, le voy a pedir que usted vaya escribiendo allí si tiene preguntas y todo y las vemos al final. Voy a volver a compartirles mi pantalla entonces para que entremos en esta historia maravillosa. Muy bien. Voy a aprender a que me salga de una a la vez. Van a ver que ya voy a aprender. Muy bien, ahora sí va a salir. Muy bien. Estábamos entonces nosotros en esta historia, ¿no es cierto? Y la primera pregunta que yo les decía, de acuerdo a nuestra primera diapositiva, es ¿camina tu fe sobre las aguas? Vamos a estudiar esta historia en Mateo 14, del 22 al 23, ¿no es cierto? Mateo 14, del 22 al 23. Si usted tiene allí su Biblia, ojalá una Biblia de papel, porque en el celular es práctico, pero a veces entran mensajes y nos distraen, ¿no es cierto? Es importante que lo sigamos en nuestra Biblia. Usted siempre vea en la Biblia lo que está estudiando, aún para que usted pueda recibir este mensaje personal del Señor. Camina tu fe sobre las aguas. La fe de Pedro lo hizo, la del Señor lo hizo, ¿sí? Así que yo confío en Dios que la suya también lo haga. Vemos entonces que en Mateo 14 decía, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Hace 8 días estudiábamos cómo Jesús iba en la barca con sus discípulos y parecía que esa tormenta les anegaba, les hundía, ¿no es cierto? Él les había dicho que iban a cruzar al otro lado. Usted ha recibido un llamado de cruzar. ¿Qué está cruzando usted? Usted y yo tenemos un mar que cruzar. Usted y yo tenemos una misión que cumplir. Y el Señor está con nosotros en cada minuto. Y aunque se presenten las peores tormentas, solo recuerde siempre, escríbalo por favor donde usted lo recuerde, que la barca donde va el Señor no puede hundirse. En su barca va el Señor. Si el Señor le ha hecho a usted el llamado de entrar en la barca e ir, quiere decir que Él va con usted. Y usted me va a decir, en este momento no estaba en la barca, no iba con ellos.
¿sí? Pero iba, ¿cierto? Él estaba pendiente de ellos, sus ojos nunca se habían apartado de ellos. Nos cuenta aquí que él les mandó a cruzar mientras él despedía a la multitud. ¿Cuál multitud? La multitud de los 5,000 hombres, solo hombres. Es decir, que calculamos que entre hombres, mujeres, niños, había por lo menos unas 15,000 personas a quienes alimentó solamente, ¿se acuerda? Con 5 panes y 2 peces. ¿Sí recuerda eso? Esa es una historia muy linda también que vamos a estudiar. Pero él estaba despidiendo a esa multitud. Y resulta que nos dice que él despidió a esta multitud y cuando los discípulos le dijeron que los alimentara, era ya la primera vigilia, ¿no es cierto? Es decir, anochecía, ya anochecía un poquito. Es decir, que estamos hablando de un día de duro trabajo, de un día de milagros y prodigios, de un día de predicar a muchísimas personas. Imagínense cómo tendría que ser la voz del Señor sin micrófonos, megáfonos, ni nada, porque eso era voz limpia, ¿no es cierto? Para tantas personas. Y encima de todo lo que habían tenido que vivir. Esa era la multitud que él estaba despidiendo, ¿sí? Y usted piense qué hace usted después de un día de arduo trabajo. Usted quiere llegar a su casa y, como decimos en mi tierra, ponerse las chanclas, ¿no es cierto? Usted no quiere nada más. Usted quiere acostarse en su camita y descansar tranquilo. Bueno, pues déjeme decirle que para el Señor el descanso suyo estaba en la presencia de su papá. Eso nos dice aquí que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Sí, mire que estas son palabras claves, ¿cierto? En otra versión dice, y más adelante aquí también dice, y cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿sí? Solo, estaba allí solo. Entonces, después de este duro trabajo, le desafía a sus discípulos que crucen el lago, que crucen ese mar de la Galilea, tal como él lo había cruzado la barca un poco antes. Si se acuerda, estaban en el mismo lugar. Eso lo vimos en Mateo 8 la semana pasada. Pero esta vez les dice que lo crucen aparentemente solos. Es aparentemente. Nunca estamos solos, aunque usted no vea al Señor palpable al lado, ¿cierto? Ahora, note usted la obediencia de estos hombres. Estaban igual cansados como él. Y sabían, ellos ya debieron conocer el mar y sabían que el mar no estaba tan quieto, pero ninguno de ellos replicó nada. Todos ellos subieron obedientes a la barca, sin importar la hora ni el cansancio, solamente subieron sin preguntar. Y dice que él se quedó sirviendo. Mire, la actitud del hijo siempre es servir. Aquí hay muchas cosas que usted puede aprender del hijo, ¿sí? El primero los mandó, vayan a descansar ustedes. Yo termino aquí, ¿sí? La actitud del hijo siempre es servir. Él nos dijo que él vino no a ser servido, sino a servir. La autoridad siempre sirve. La autoridad no es poder y ser servidos. La autoridad es servir siempre y ejercer responsabilidad sobre los demás, ¿no es cierto? Es de suponer que estaban todos muy cansados. Entonces él se fue justamente al lugar de su reposo, la presencia de su papá, en intimidad con él, en lo secreto. Aquí hay 3 palabras clave que yo le pido a Dios que sean una realidad en su vida, cada día. Muestran la intimidad con el Padre. Primero, subió. Como decía Cecilita, es subir esa montaña, ¿verdad? Esa montaña es ponerme por encima de mis emociones, de mis dificultades, por encima de la realidad y conectarme con la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tengo que subir a su presencia cada día. Cuando él dice puesto los ojos en Jesús, usted inmediatamente levanta los ojos, ¿no es cierto? ¿Sí? No es porque él esté arriba, es porque tiene usted que sobrepasar muchas cosas para poder estar realmente en su presencia. Cuando la tormenta viene, el águila simplemente sube sobre la tormenta y allí extiende sus alas y se queda quieta para que la tormenta solamente le lleve. Si ella se pusiera a aletear y hacerlo todo por su mano, simplemente la tormenta le acabaría, ¿cierto? Le derribaría, pero se va a las alturas. Cuando usted ve que el Señor Jesucristo nos enseña a orar, Él nos dice que debemos decir primero Padre, ¿sí? Y luego que estás en los cielos. Y ve otra vez, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Será que estás solo en el cielo?
¿Usted cree que en este momento el Señor Jesucristo no estaba junto a sus discípulos? Ya vimos que sí estaba pendiente de ellos. Mucho más ahora, el Espíritu Santo omnipresente está con todos nosotros, entonces siempre está junto a nosotros, solo que debemos subir, siempre a su presencia, siempre hacia Él, siempre los ojos puestos en Él. ¿Dónde está el Señor? El Señor está con usted, pero sí, debemos escalar, subir. Y Él subió. En este caso era un monte. ¿Sí? Y como decía mi Cecilita, realmente sí, quienes hemos tenido esa experiencia, es algo maravilloso, ¿no es cierto? Con Adrianita nos íbamos a un lugar que hay en Bucaramanga muy lindo, ¿no es cierto? Y fue un lugar maravilloso que alguien donó. Cuando empezaron a limpiar ese lugar para hacerlo un lugar como de retiro, encontraron una réplica preciosa del Muro de los Lamentos, encontraron muchos lugares que se asemejaban a lo que el Señor Jesucristo nos narra en la Biblia que Él vivió. Y era hermoso irse a ese lugar. ¿Por qué? Que además está apartado, ¿no es cierto? Está apartado. Entonces, él estaba aquí en la presencia de su papá, aparte. Lo dice aquí clarito, ¿no es cierto? Aparte. Entonces dice que subió, es la primera palabra, orar, ¿cierto? Hablar con su papá y lo hizo solo. Es decir, que buscaba la intimidad con su papá, la dependencia de su padre y la intimidad con él. Eso era su reposo, eso era todo lo que él necesitaba para descansar después de un día de arduo trabajo. ¿Qué necesita usted? ¿Vive usted esta intimidad con Dios que restaura las fuerzas, que refresca, que renueva? ¿O simplemente se acuesta usted a descansar, ¿no es cierto? Ese descanso normalmente no es tan real. Usted se acuesta muy cansado, yo no sé si a usted le pasa. Cuando yo me acuesto muy cansada, casi que no duermo, me cuesta dormir. ¿Mm? Es increíble, es como que el cuerpo quiere seguir trabajando y usted ya no da más. Pero en la presencia del Padre ocurre todo lo contrario. Usted lo deja todo, usted descansa de verdad. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa intimidad con Papá Dios? ¿Sí? Porque un íntimo del Señor, alguien que realmente se llama cristiano, es un íntimo de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Se comporta como Él, que vive como Él lo hizo, que vive como el Hijo. Ya vimos que Él vivió para cumplir los deseos del Padre Celestial, para descansar en su presencia y vivir en su poder. Ese es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y es lo que Él nos enseña. Entonces vamos a ir viendo en esta historia cómo se desarrolla, qué tipo de fe y qué tipo, además, de resultado tiene esta intimidad. Mire que estoy hablando que en este momento anochecía, ¿no es cierto? Anochecía, era de noche. Acuérdese que al empezar a alimentar a la multitud, dice que anochecía, era como la primera vigilia, que era de 6 a 9 de la noche. Las vigilias eran vigilias, las vigilias de la noche, de 3 horas. Entonces, la primera es de 6 a 9, la segunda es de 9 a 12, la siguiente de 12 de la noche a 3 de la mañana y la última de 3 a 6. ¿Cierto? Nos habla de 4 vigilias de la noche, de 3 horas cada una. Entonces, para ubicarle un poquito en el tiempo, empezaron ellos como en la primera vigilia de 6 a 9, tanto a alimentar a la multitud y todo lo demás como a despedirla. De ahí él se fue solamente a la presencia de su papá. Había subido al monte a orar, ¿no es cierto? Aún durante la primera vigilia. Y desde allí, desde ese monte, ¿sí? El Señor está arriba, porque es que se ve todo, ¿no es cierto? Y necesita vernos a todos. ¿Mm? Entonces, desde allí les estaba viendo. Y él estaba viendo que sí, el viento empezó a arreciar y empezaron ellos a vivir una tormenta, ¿no es cierto? Pero el Señor siempre sabe hasta dónde usted puede resistir. Usted me va a decir, a ver, ¿cómo así? Esperen, no entendí. Resulta que esto empezó y la tormenta empezó en la primera vigilia. Él acudió a ayudarles la cuarta, es decir, entre 3 y 6 de la mañana. ¿Sí se da cuenta usted? Él sabía cuánto podían ellos resistir, pero una vez más, como lo hizo en Mateo 8, estaba probándoles otra vez en su lugar conocido, en su terreno. Ellos eran pescadores y otra vez una tormenta estaba probando su fe. ¿Sí lo ve allí? Pero la primera vez con él ahí en la barca, durmiendo, ¿se acuerda cómo le reclamaron? Esta vez sin él en la barca.
Esta vez dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, si ve, ya eran entre 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Todo este tiempo el Señor había pasado en la presencia de su papá. Allí estaba su descanso, allí estaba su reposo. Él volvió renovado, mire, aún sin haber dormido, solo hablando con su papá, la presencia de su papá. Y dice que al ver que sus discípulos batallaban, una vez más acudió a ellos, acudió a su ayuda, esta vez desafiando lo natural, ¿no es cierto? Llegó caminando sobre las aguas. Entonces nos narra ese hecho acá. Dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y se asustaron muchísimo. En ese mar de la Galilea había esa superstición, parecían fantasmas, ¿no es cierto? Los pescadores no solían ir a la madrugada porque había fantasmas según ellos. Y por eso ellos empezaron a decir, un fantasma. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces se hizo evidente una vez más y le pido que analice esto con lo que usted vive, ¿sí? Los discípulos no conocían al Señor que caminaba junto a ellos. Otra vez entraron en pánico y era más fácil creer en esos cuentos populares, ¿no es cierto? Y decir que era un fantasma, llenos de fe, reconocer a su maestro, ¿sí? Estaba desafiando lo humano y que estaba mostrándoles lo sobrenatural. Usted y yo tenemos muchos fantasmas en la vida. El Señor está actuando, el Señor está obrando así, de manera sobrenatural. Está mostrándonos así, de frente a lo sobrenatural, pero usted sigue creyendo en sus fantasmas del pasado, en sus temores que se convierten en fantasmas del futuro, ¿no es cierto? Y prefiere ver todo eso y asustarse que poner la fe en un Dios que está desafiando lo sobrenatural y le está diciendo a usted, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Cuando usted sienta que se hunde, vamos a ver más adelante en una diapositiva, acuérdese que el Señor camina sobre las aguas y usted está de su mano y nunca le ha dejado, jamás le va a dejar. Él está en su barca. Aunque en este momento estaba fuera de la barca, ¿no es cierto? Estaba caminando sobre las aguas. Estaba con ellos. Siempre está con usted. Hay mucha gente que decide, le da más fe a los sueños, por ejemplo. Aquí en el Ecuador es muy común que la gente diga, es que te soñé. Los sueños realmente no son cosas que nos anuncian, ¿sí? Ojo aquí, y esto es bien delicado. Los sueños, hay un espíritu, hay de hecho algo que va en contra del Señor, que es la interpretación de sueños. Ojo con eso. Hay dos tipos de sueños. Hay sueños que solamente son para descargar el subconsciente. Entonces usted está esperando mucho una llamada y sueña que le llamaron y amanece tranquila, ¿sí? Es así, descarga el subconsciente, pasa lo que usted estaba esperando que pase, ¿sí? Y hay otro tipo de sueños que sí pueden ser unos sueños que traen revelación del Espíritu Santo. Pero ojo, es el mismo Espíritu Santo quien le revela a usted aquello que usted soñó. Usted no tiene por qué estar buscando a alguien que como que se lo interprete. Ojo que eso ya es adivinación. Eso es pecado, eso no está bien, ¿sí? Cuando usted recibe un sueño del Señor, créame, recibe de Él su revelación, ¿sí? Tiene que ser así. Es igual que cuando en la iglesia, por ejemplo, hay lenguas, pues, hay las lenguas, usted sabe que es una forma de comunicarnos con Él. Si las hay en la iglesia, en público, dice que debe haber alguien que interprete esas lenguas. Y todo viene del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ojo aquí. Hay gente que dice, no, es que no puedo porque soñé. Es que estoy asustado porque soñé. Estos son fantasmas. Esas son cosas en las que usted no puede poner su fe. Ojo con eso, ¿no es cierto? Ni en supersticiones, ni en muchas cosas. Culturalmente, hay muchas creencias, muchas cosas que pueden atar su vida. Culturalmente debemos despojarnos de ellas. Esto era una cosa cultural. Para ellos en el mar de la Galilea había fantasmas. Entonces, ¿qué podía ser eso? Un fantasma, ¿no es cierto? Pero el mismo Señor viene, se les presenta, ¿sí? ¿Cómo identificaron ellos al Señor? Cuando oyeron su voz. ¿Cómo oye usted la voz de Dios? Su palabra. Por eso su palabra, la palabra de Dios, debe ser su guía y su dirección.
Cuando alguien venga y le diga y trate de montarle a usted toda una historia, dígale, muéstramela en la Biblia. ¿Dónde está eso en la Biblia? No tema, pregunte, ¿dónde está? Hay gente que ha venido a mí a decirme, el Señor me dijo acerca de ti. Bueno, muéstrame la palabra que lo respalda, ¿cierto? El Señor habla en su palabra. Si no, humanamente podemos oír muchas cosas y seguramente la persona no tiene mala intención. Cuando alguien viene a predicarle a usted, pero no le abre la Biblia, eso no viene del Señor. Tiene que venir con su palabra. ¿Cuándo identificaron ellos al Señor caminando sobre las aguas y supieron que era Él? Cuando Él, por su voz, vino y se les presentó y que les dijo, tengan ánimo, no teman. Eso es lo que le está diciendo a usted hoy aquí, hoy, aquí. Le está diciendo en su palabra, tenga ánimo, yo soy, no tema. Yo estoy junto a usted, ¿no es cierto? Entonces, él venía renovado, venía además desafiando lo sobrenatural. ¿Y qué pasó? Yo me imagino que los discípulos, ya una vez que lo identificaron, pues no les pasó el susto porque la tormenta seguía igualita, ¿sí? ¿Dónde estaba el Señor? Parado en las aguas tormentosas. ¿Sí se da cuenta? Allí está su Señor. No es que lo dejó. No, está parado sobre la tormenta. La tormenta no es más fuerte que él. Y entonces, inmediatamente Pedro, como vamos a estudiar, era un sanguíneo alborotado, era el que más se notaba, ¿no es cierto? Fue el primero que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Será que Pedro estaba dudando al decirle, Señor, si eres tú? No, él sabía que era él, ¿no es cierto? Pedro sabía y reconocía a su Señor. Si no, no le hubiera dicho, oiga, hágame caminar sobre las aguas. Aquí había un poquito de todo. Aquí había, en medio de toda la novelería de Pedro, pues imagínense, yo también quiero, ¿no es cierto? Yo también quiero caminar sobre las aguas. Pero resulta que los demás discípulos se quedaron paralizados. Se quedaron paralizados ante la situación inesperada, ¿no es cierto? Era la tormenta, todavía no les pasaba el susto de ver a alguien aparecer caminando sobre las aguas, pero Pedro en cambio se levantó para ir con él. Pedro sabía que el lugar más seguro era al lado de su Señor, de la mano de su Señor, aunque allá estuviera la tormenta. ¿Sí se da cuenta? Analícele un poquito a Pedro. Aunque allá estaba la tormenta, él le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti. Él sabía que de la mano del Señor él iba a estar seguro. Él se levantó inmediatamente y habló con él y le dijo, mándame, llámame, ¿sí? No importaba la circunstancia, el viento fuerte, no. Lo que sabía era que al lado del Señor iba a estar seguro. ¿Y qué le dijo el Señor inmediatamente? Ven acá. ¿Qué le dice el Señor a usted? De pasos de fe, muévase, venga a mí, muévase hacia donde yo le estoy llamando, venga. Le dijo, ven. Dice que inmediatamente, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, ¿no es cierto? Él sabía que aunque la tormenta fuera muy, muy fuerte, al lado de su maestro estaba seguro, por eso se bajó de una, él no dudó, ¿cierto? Y una vez más, en ese mismo mar, escuchó el ven. Recuerda que ahí le dijo, ven y te haré pescador de hombres. Otra vez le dijo, ven. Y mientras él tuvo los ojos puestos en el Señor, ¿cierto? En nuestro Jesús, el autor y consumador de la fe, caminó sobre las aguas con firmeza, no se hundió. Pero el viento fuerte, es decir, la realidad, le distrajo y desvió su mirada. Entonces tuvo miedo y se hundió. ¿Qué le hundió allí? El miedo, ni siquiera la tormenta, el miedo. Estaba caminando sobre las aguas tormentosas, pero se distrajo, quitó los ojos del Señor. Usted hoy siente que se hunde porque se le ha olvidado ver al Señor y su poder. Le está dando crédito a una realidad que no tiene poder sobre usted. ¿Sí? ¿Es claro así? Entonces, resulta que nosotros empezamos a caminar en lo sobrenatural del Señor, ¿cierto? Le conocemos al Señor. Y empezamos a caminar junto a Él llenos de su paz. Recuerde usted su primer amor, ¿sí? ¿A qué edad lo vivió usted? Y en ese primer amor uno quería salir y evangelizar y hablarle a todo el mundo del Señor y nadie lo paraba a uno. Bueno, ¿y qué le pasó? Una de las cosas que dice la Biblia es, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En este primer amor nos bajamos y caminamos sobre las aguas. Creemos que todo es posible, hacemos todo. Tenemos que conservar ese primer amor.
¿sí? No podemos dejar que las tormentas, por duras que sean, aparten nuestra mirada del Señor. En ese primer amor nosotros desafiábamos las peores tormentas, ¿cierto? Y creíamos así, a ojos cerrados en todo lo que nos dijeran. Hacíamos todo lo que nos dijeran, ¿cierto? Hermoso, yo lo viví muy, muy chiquita. Pero en esa época nosotros teníamos los 12 apóstoles. Imagínense, yo era una niña de 10 años, tenía 12 discípulos. Y si uno solito se nos iba, lo ganábamos. Entonces teníamos que ganar a los compañeritos del colegio y a todo el mundo. Imagínense la belleza que eso era. Estábamos todos pendientes de nuestros discípulos. Era una cosa realmente maravillosa. Mientras nosotros miremos al Señor, es la verdad, la realidad, por tormentosa que sea, no nos va a hundir. ¿Dónde están puestos sus ojos? Le pregunto yo hoy. ¿Sí? Pedro clamó inmediatamente. Inmediatamente el Señor extendió su mano para salvarle, ¿no es cierto? Una vez que ya se hundió. Le dijo, Señor, sálvame. Aquí está, ¿no es cierto? En el 30. Dice, Señor, sálvame. Y dice, al momento, Jesús extendió la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Mire, es decir, conoces la verdad, ¿por qué dudas? El Señor extendió su mano y le salvó en ese mismo instante. ¿Por qué le llamó de poca fe? Porque dudó, pero sabía que tenía fe. Ahora, aquí hay 3 tipos de fe que nosotros podemos analizar. La primera es la de Pedro. Fue una fe osada, ¿no es cierto? Una fe que le hizo salir de la barca, le hizo dar un paso de fe que le llevó a vivir lo sobrenatural de Dios y caminar sobre las aguas. Y vemos que esa fe osada, esa fe que da pasos de fe, solamente es posible si tenemos los ojos puestos en el Señor, sin distraernos, sin dejarnos engañar. Usted tiene que dar pasos de fe. Es aquello que usted está clamando al Señor. Hay gente que dice, Señor, dame un trabajo, pero ni siquiera pasa una hoja de vida. ¿Cómo espera usted que el Señor le respalde? ¿Sí? El Señor respalda aquello que usted hace, más aquello que usted hace en orden, en decencia, sobre todo para su gloria. ¿Sí? Entonces, lo primero es la fe osada de Pedro, que le hizo bajar de la barca. Pero después encontramos un segundo tipo de fe y es la fe que duda, ¿cierto? Es decir, una vez los ojos de Pedro se desviaron del Señor, la realidad le hizo dudar. Él le otorgó poder a la realidad. Él se la otorgó. Usted se la otorga. Cuando usted se llena de temor, por ejemplo, le otorga poder al diablo y le da ideas. Cuando usted, en cambio, tiene fe, esa fe osada de Pedro, se mueven las montañas y usted camina sobre las aguas. ¿Sí? Pero se desviaron sus ojos. La realidad le hizo dudar. Él otorgó ese poder. Él lo permitió. Ojo, yo lo permito. ¿Sí? Aunque acababa de palpar lo sobrenatural. Y además, no solamente era caminar sobre las aguas. Ellos habían visto junto a Jesús milagros, sanidades, liberaciones. Ahora, además, era real el poder del Señor en él, ¿cierto? Solo con decidirlo, caminó sobre las aguas. Pero una vez más, le dio valor a su carne, tuvo miedo. Sí tenía fe, pero una fe aún en desarrollo. Por eso le dijo, hombre de poca fe, no le dijo falto de fe, ¿cierto? No le dijo eso. Ojo aquí, insisto, la fe mueve montañas. El temor también. El temor, y siempre se lo he dicho, aunque suene muy duro, es fe en el diablo. Decirle al diablo, usted sí tiene poder sobre mí. Yo temo que esto pase. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vive usted? ¿Por temor o por fe? Y hay un tercer tipo de fe, que es la fe cobarde, que es la fe de los otros 11 discípulos, que llenos de temor ni siquiera supieron reconocer a su maestro y ninguno pensó en ir hacia él, ¿cierto? Aunque sentían que la barca se hundía, no estuvieron dispuestos a salir de su comodidad. Ojo, en ese momento era su comodidad. Se quedaron en la barca. Usted está acostumbrándose a situaciones que no son del Señor, que no le llevan a la fe. Usted se queda ahí porque es más seguro. Es decir, usted lleva en una enfermedad mucho tiempo. Es más fácil quedarse ahí, proclamar al Señor y ver su milagro. Usted sigue confesando, mi diabetes, mi hipertensión, yo soy, es mi gastritis. O sea, usted debe hacer la propia.
¿sí? Yo soy diabética. No, usted es hija del Señor y en el nombre de Cristo Jesús está sana porque Él ya venció todo en la cruz. Entonces, deje de confesar eso, confiese al Señor, viva lo sobrenatural, salga de la barca, salga de su comodidad. Usted ya se acostumbró a la insulina y a todo lo demás. No, no le estoy diciendo a usted que deje de ir al médico, eso no. El Señor también sana a través de los médicos. Pero sí le estoy diciendo que tenga una fe osada, que va más allá, que proclama el poder del Señor y lo confiesa con su boca y salga de su comodidad. Hay gente que se acomoda aún en la enfermedad, aún en la infidelidad, en el maltrato, en un montón de cosas. Lo consideran normal, natural, porque es su comodidad. Aunque es una tormenta y están en una barca tormentosa que parece que se va a hundir, no salen nunca de allí. ¿Sí? Esa es la fe cobarde de esos discípulos. Eso realmente no tenían fe. Y a menudo nosotros somos muy duros en juzgar a Pedro por haber dudado, ¿no es cierto? Cuando usted ve predicaciones acerca de este pasaje, dicen es que Pedro era un cobarde, Pedro dudó. Pero realmente este hecho demostró que Pedro era el que más fe tenía. Él sí dio pasos de fe. ¿Qué tipo de fe está viviendo usted? ¿Cuál fe quiere tener? ¿La fe osada? ¿La fe que duda? ¿O la fe cobarde? ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros nos hemos encontrado con una situación similar, ¿cierto? Cuando nos sobreviene algo inesperado, que nos saca de nuestra tranquilidad, ¿cierto? Una situación que puede llamarse enfermedad, escasez, desempleo, no importa cómo se llame en este momento su tormenta. Lo importante de esta enseñanza es reflexionar que nuestra respuesta ante tal evento evidencia nuestra fe. Usted necesita enfrentar la tormenta, aún para ver qué tipo de fe tiene usted. ¿Usted deja que el miedo le paralice como al resto de los discípulos? ¿O decide en cambio enfrentar la situación con la mirada puesta en Jesús? Y si la situación se encrudece como el viento fuerte, ¿su fe es suficiente para no desviar su mirada de Jesús? O fácilmente, aunque usted está espiritual y usted proclama al Señor, usted se distrae. Usted quita los ojos del Señor. ¿Cómo es su fe? ¿Qué vive usted? ¿Sí? Ahora, finalmente, nos dice en el versículo 32, dice que cuando ellos, ¿quiénes ellos? Jesús y Pedro, ¿no es cierto? Subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Imagínese usted lo que ellos esperaron para reconocerlo. ¿Sí? El viento no se calmó, ojo aquí, cuando Jesús caminó sobre las aguas, sino cuando Él subió a la barca. Su presencia trajo la paz, pero solo llega a nosotros cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestra vida, y Él sube a nuestra barca y toma el control. ¿Sí? La tormenta, otra vez, ¿dónde está la tormenta que el Señor tiene que calmar? Dentro de usted. Es en usted que está la tormenta. Tiene que entrar a usted. ¿Se acuerda lo que nos dice en Apocalipsis 3:20? Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, estoy afuera. Estoy llamando, estoy tocando. Sí, puede hablarle a gente que no conoce al Señor. Pero se lo dice a usted que lo conoce y lo conoce mucho. De pronto usted todavía tiene al Señor afuera golpeándole la puerta. En muchas áreas de su vida el Señor todavía no tiene el control. Él le dice que si usted abre la puerta, Él va a entrar, le va a dar paz dentro de su barca. ¿Cierto? Dice, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué pasa en una cena? Y en la cena ideal, pues hay paz, ¿no es cierto? Y compartimos, es decir, hay comunión y eso trae paz. Entonces, ¿dónde está el Señor? ¿Está todavía afuera? Ya se subió a la barca. ¿Abrió usted el corazón? ¿Subió a su barca? ¿Entregó el control? Ese es el punto más definitivo, ¿no es cierto? Porque usted puede decirle al Señor, sí, siga, pero solo siéntese ahí. Así como les cuento yo que me pasó a mí al llegar al Ecuador. Me dijeron, pase nomás. Yo entendí que pase, pero que no me siente, ni hable, ni diga nada, ¿no es cierto? Pase y no más. Sí. Y me quedé ahí quietica. Sí. Me decían, pero siéntese, yo es que usted me dijo que pase y no más, ¿cierto? Y claro, es una expresión muy común aquí. ¿Qué dijo usted al Señor? Pase nomás. El Señor está paradito en la puerta esperando que usted le entregue el control y lo haga sentar y le entregue su casa. ¿Qué está usted viviendo con el Señor?
El Señor siempre está con nosotros, siempre. Él camina sobre nuestras aguas, pero Él solo puede actuar y transformar nuestra tormenta en paz si nosotros le dejamos entrar y actuar. ¿Cómo lo vive usted? ¿Dónde está el Señor? ¿Usted lo tiene todavía afuera? Listo, la tormenta está dentro de usted. Es necesario que Él suba a su barca, pero Él no se va a subir si usted no lo invita. Él no va a tomar el control si usted no se lo entrega. Acuérdese que el Señor es soberano, es bueno, pero también es un caballero. Él no quiere nadie que lo siga por obligación. Él quiere definitivamente que todo sea por amor. ¿Sí? ¿Dónde está usted? ¿Cuál es su tipo de fe? Vamos a seguir estudiando la siguiente semana un poquito más de este pasaje, porque todavía hay más cosas que debemos aprender de él, ¿no es cierto? Le pido que usted lo lea, que usted analice en el Señor cuál es su tipo de fe, cuál es su tormenta y cómo usted le está dejando actuar. Él es soberano. Él camina sobre las aguas. ¿Sí? Él está allí para que en el instante que usted clame como Pedro, Él pueda rescatarlo. Siempre está a su lado. Siempre. ¿Clama usted? Se ahoga. ¿Sí? ¿Cómo está viviendo usted? Voy a invitar a que oremos. ¿Sí? Cerremos este tiempo en oración y al final entonces nos quedamos para conversar un ratico. Si usted tiene alguna pregunta, algún aporte, las que ya tengan que retirarse pueden hacerlo, ¿no es cierto? Mi Cinti tiene clase a las 10:30, así que vamos a orar para que el mismo Señor venga y nos calme la tormenta, ¿no es cierto? Yo le quiero pedir a mi Cecilita linda, si por favor nos puede dirigir en una oración. Empieza usted, yo termino. ¿Me parece bien, mi Cecilita? Amén. Bendito Padre Celestial, amado, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, papito de mi corazón, por darnos esta linda oportunidad de escuchar tu palabra bendita, Señor, a través de los labios de mi linita bella. Gracias, Señor Jesús, porque tú la utilizas grandemente en cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor bendito. Yo la bendigo, Señor bendito. Gracias, Padre Santo, por lo maravilloso, porque tú eres ese Padre de amor, de compasión, Señor Jesús, porque tú siempre tienes, Señor, esa amabilidad, esa compasión de estar siempre pendientes, dándonos la mano, Señor Jesús. Cuando en medio de todas las tormentas que muchas veces pasamos, cada una de nosotros, tú estás ahí diciéndonos, no temas, yo te ayudo con mi mano derecha, yo te sostengo con mi mano derecha. Gracias, Señor bendito, gracias, porque solamente tenemos, Señor Jesús, que poner nuestra mirada en ti, Señor, en ti, que tú eres el autor y consumador de nuestra fe, Señor bendito. Como le decía hace un momentito a una vecina que escuchó un poquito del mensaje que estaba compartiendo aquí, solamente hay dos padres, el Padre del bueno, que es nuestro Padre Celestial, o el diablo. No tenemos un intermedio. O le creemos a Dios o le creemos al diablo. Por eso, Señor Padre Santo, te pedimos, Señor Jesús, que aumentes nuestra fe, Señor bendito. Como dice tu palabra, que si tuviéramos esa fe como un granito de mostaza, tantas cosas maravillosas que pasarían en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, siempre a ponernos, Señor, esa armadura de la fe, Padre Santo, esa armadura, Señor, donde está también, Señor Jesús, el yelmo de nuestra salvación, que tiene que estar cubierto en nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos estén cautivos a tu obediencia, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, siempre, Padre Santo, a fortalecer nuestra fe, Señor. A que nosotros, Padre Santo, podamos levantarnos así como las águilas sobre las tormentas, sobre la tempestad, Señor bendito. Y hay una etapa muy bonita en edad de un águila, pasados los 60 años, me parece, donde tenemos que ser más fuertes las personas que estamos, Señor, pasando los 50, 60 años, Señor, donde tú nos das esa linda oportunidad de que esta etapa de nuestra vida es una etapa la más maravillosa quizás de todos nuestros años, porque con nuestro testimonio, Padre Santo,
podemos ganar a mucha gente, a muchas familias, a muchas almas que están perdidas. Bendito Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener ese corazón, Señor, de pasión y compasión por las almas perdidas, Señor. Ayúdanos a servirte, Señor bendito, porque ese es el plan para cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque cada día aprendemos más de ti, Señor. Y como en algún momento Linita decía, no permitas que nos especialicemos, Señor, porque no podemos decir que ya sabemos todo, Señor, si cada momento, cada situación nos hace que podamos aprender, Señor, porque en cada momento, Señor, tú nos formas, Padre Santo, nos sigues formando, quitando, Señor, esas cosas que a ti no te agradan, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, gracias porque tú dices en tu palabra que en todo tenemos que darte gracias, Señor, en lo bueno y en lo malo, porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor, dices tú, Señor. Gracias, Padre Santo, y continuamos en tu presencia, Señor. Amén. Así es, Padre Celestial. Eres tú nuestro Padre, nuestro único Padre. Hable usted con el Señor y dígale si todas las áreas de su vida tienen a Dios como Padre. Áreas de su vida de pronto no están rendidas a Él. Áreas de su vida le tienen a usted aún atado. Aún no le han permitido reconocer que el Señor es más grande que su tormenta. El Señor es poderoso, soberano sobre todo. No hay tormenta que Él no pueda controlar. Ponga hoy en manos del Señor su tormenta. El Señor la conoce, el Señor la ha vivido junto a usted. Dice la Biblia, ni aún nuestro suspiro le es indiferente. Él la ha vivido junto a usted, Él la conoce, Él la sabe. Pero Él está esperando que usted entregue el control. Que usted saque su mano de allí y le permita a Él actuar con libertad. Que usted quite sus razonamientos. Que usted quite aún esa costumbre cultural de manejarlo todo, de controlarlo todo. El Señor no necesita que usted en este momento le diga cómo tiene que hacerlo. Que usted hasta ahora ha sentido la responsabilidad de decirle a todos y a todo cómo hacerlo. Si aún al Señor le ha dicho la forma de solucionar las cosas, pida perdón y ríndase, ríndase. Dígale, Señor, me rindo, reconozco que no sé cómo manejarlo. Reconozco que esto humanamente me está hundiendo. Reconozco que tengo temor. Estoy en una barca tormentosa. No sé cómo manejarlo. Ríndase. Humanamente, cuando la gente se rinde, levante los brazos. Levante sus brazos al Señor. Levántelos y dígale, me rindo. Me rindo, Señor, y te entrego el control absoluto de toda mi vida. Te entrego el control de mi tormenta. Te entrego el control de mi casa, de mis generaciones. Te entrego el control de mis finanzas. Te entrego el control de mis emociones. Te entrego el control absoluto de mi vida. Ante el mundo, con las manos levantadas, usted estaría vulnerable, rendido, acabado. Pero para el Señor, esa es una señal de victoria. Porque cuando usted se rinde ante Él y le entrega el control, Él puede entrar en su barca y calmar su tormenta. Es exactamente lo que Él está haciendo en este momento. Cuando usted levanta las manos, se extiende hacia Él y le dice, Señor, tómame en tus brazos. Es como un niño pequeño que le dice a su papá, álzame, álzame porque en tus brazos estoy seguro. Extienda sus brazos a Él. Deje que Él le cargue, que Él le lleve en sus brazos. Abrácese a su papá Dios y reciba la paz en su corazón. Esa paz que solamente se vive en su presencia. Usted tal vez está agotado y cansado, como seguramente lo estaba Jesús y sus discípulos después de esa jornada de trabajo.
Tal vez usted ha considerado que el descanso es solamente dormir, solamente humano. Pero el Señor como hijo nos muestra que los hijos descansamos en el corazón de Papá Dios, la intimidad con Él, remontándonos a las alturas, dependiendo totalmente de Él, allí, en ese corazón de Papá Dios. Dígale a Él que tome el control de su barca, el control absoluto. Y entonces, aunque la tormenta afuera no haya cambiado, en su barca habrá paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no significa ausencia de problemas, sino la presencia del Señor. Esa paz que muestra quién tiene el control en su vida. Viva esa paz. Viva esa paz, solo esa paz. Y decida que nada ni nadie va a robar nunca más su paz. No hay tormenta fuerte que Él no pueda calmar. Que no hay situación que para Él sea imposible. Y sobre todo, usted tiene un Dios grande y maravilloso que está interesado en su vida, que quiere que usted viva su fruto completico, en paz. Gracias, Señor. Gracias porque podemos levantar nuestras manos a ti, extendernos como el águila, Señor, hacia ti, volar encima de la tormenta. No baje sus manos. Extiéndase sobre la tormenta y solamente extienda sus brazos y deje que el Señor le lleve donde Él quiere llevarle. Ese es el lugar perfecto, esa es la solución a todo. El águila vuela sobre la tormenta, extiende sus alas y aunque el viento sigue siendo muy fuerte, ella deja que el viento le lleve donde quiera. No lucha contra el viento, no se opone a él. La voluntad de Dios es ese viento. Es buena, agradable y perfecta para usted. Está llena del amor de su Papá Dios, que quiere para usted lo mejor, que anhela sobreabundar su vida en todas las áreas. Ya tomó el control si usted hoy se lo ha entregado. Decida que usted nunca va a salir de ese lugar, de ese refugio de paz. Nada ni nadie le va a apartar de allí. Acuérdese que el pecado aparta al hombre de Dios. El temor es pecado y la falta de perdón es pecado. Usted decida, nunca más, nada le va a apartar. Jamás usted va a quitar los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Decida hoy allí que nada ni nadie le va a distraer, que usted no va a quitar la mirada de aquel que le hace caminar sobre las aguas. Gracias, Padre, por estos hombres y mujeres de fe que te aman, que hoy, Señor, están aquí con sus manos levantadas para decirte, necesito, me digas, ven, caminar junto a ti sobre las aguas. Necesito vivir en lo sobrenatural de ti. Necesito, Señor, esa fe osada de Pedro que me hace caminar hacia ti y dar pasos de fe y no limitarme. Necesito, Padre, esa fe osada que pone los ojos en ti y vive lo sobrenatural. Necesito a ti, Señor, porque humanamente eso es imposible de vivir. Hoy pongo en tus manos, Señor, a cada uno de estos mis hermanos y mi propia vida. Y te suplicamos, Señor, que seas tú tomando el control absoluto, que seas tú dándonos esa certeza maravillosa de estar en tus manos, donde nada malo puede pasarnos. Hoy pongo a cada uno de ellos, Señor, allí, en tu corazón, en el lugar más seguro. A cada uno de estos, tus hijos, Señor, ponemos nuestras vidas en ti, ponemos nuestras generaciones allí, en tu corazón, en tu control, en tu santa voluntad. Gracias por tu palabra viva y eficaz, por seguirnos hablando, por seguirnos llenando de tu presencia. Hoy salimos, Señor, de esta aula virtual, pero nunca de tu presencia, nunca de tu amor, nunca de tu poder y de tu control. Nos quedamos contigo, Señor,
poniendo en tus manos nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestros anhelos, declarándote a ti, nuestro Rey, Dios grande y soberano, al control de absolutamente todo. Bendecimos, Padre, y en el nombre precioso de Cristo Jesús nos quedamos contigo en esta mañana. Amén. Amén.